seguimos con Gustavo Márquez. Gustavo, yo he tratado de plantear unos debates en el programa que no le hacen daño a nadie, pero además a la gente que se está saliendo de la política, dice, no, ya va, ven acá, vamos a discutir. Si te sales de la política es peor. Así es. Porque otros van a seguir por ti. Fíjate, el modelo chino es muy interesante cuando sobre todo lo comparas con el modelo soviético, porque ambos son revoluciones marxistas. Comunismo, pues, para simplificarlo, ¿no? Los chinos tuvieron la revolución cultural, que fue un proceso de depuración contra los males y las penetraciones ideológicas. Y en el caso de la URSS, la amenaza interna, cuando los bolcheviques toman el poder, tienen que enfrentar a los blancos en un proceso de guerra que, por cierto, el gran constructor del ejército de la URSS fue el camarada León Trotsky, al que después lo sacaron. Entonces, en ese proceso en el que Stalin fue consolidando su poder interno, que acabó con todos los bolcheviques y todo eso, produjo un proceso en el cual el Estado, el partido Estado-Gobierno, se desarrolló su industria, su comercio, su economía, pero separando la economía de la gente privada, comercial, etcétera, de la militar. Entonces construyó, ¿cómo no? El Sputnik, se metieron en todo lo que es el avance tecnológico para la defensa, pero el fracaso económico no tuvo impacto ahí. La sociedad no creció con eso. Sí. No es como los americanos, que cuando Roosevelt se dio cuenta porque el proceso de guerra interna de los Estados Unidos, entre el norte y el sur, ese es un proceso de armamentista. Ahí es donde aparece el poder del norte. Y eso le llevó a ir construyendo un ejército tan fuerte que la agarraron con México. La primera víctima del imperialismo mismo es México, le quitaron la mitad de su territorio. Pero además, como estaba fuera de Europa, Estados Unidos estaba lejos de Europa y todos esos conflictos, Primera y Segunda Guerra, pues bueno, fueron desarrollando una industria porque el armamentismo le sirvió para mover toda la industria, el comercio, todo, porque todos esos avances se reflejaron en la sociedad. En cambio, la URSS no fue así. Todo en un secreto, una cosa, y por eso es que cae la Unión Soviética, cae por la crisis económica, porque ese modelo no servía. Pero el modelo chino, fíjate, viendo ejemplos, el modelo chino es exitoso. Que es autoritario y todo eso. Bueno, es que los chinos nunca han tenido democracia, ni ese es el debate de ellos, eso ha sido otra cultura. Entonces Venezuela tiene que decidir por dónde va, y todos estos ejemplos deben servirle para construir un proyecto político venezolano. O sea, el gobierno no puede seguir viendo, reservándose para pelear el poder, defenderse de quienes quieren tumbarlo del poder y quedarse allí pegados sin que pase nada. O sea, esta es una revolución que en términos de las ideas y todo eso, pues, caramba, cuando Venezuela necesita un debate político que le permita que la economía sea el norte de toda nuestra acción, para que haya recursos suficientes para que la gente coma, viva, no se vaya, para que tengamos futuro, tengamos país. Y todo eso pasa por construir estabilidad, confianza, una relación política distinta a este conflicto que lo que hace es... Bueno, y la estabilidad y la confianza surge cuando hay un respeto a la Constitución, cuando hay un marco jurídico que se respeta, un Estado de Derecho. Eso genera seguridad. No hay seguridad cuando no hay instituciones. Cuando las instituciones desaparecen, se disuelven. Y creo que en ese sentido, como tú lo has señalado, hay que abrir un gran diálogo nacional. Y yo insisto, el diálogo tiene que comenzar, en el caso nuestro, porque no ha habido nunca un diálogo al interior de la oposición. No lo ha habido. Ni un debate tampoco. Ni un debate, ni nada. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Justamente de entrar a discutir ese proyecto país, justamente. Es decir, ponernos de acuerdo, establecer un consenso nacional alrededor, en primer lugar, de la defensa de la Constitución, porque eso es clave. En eso tenemos que estar de acuerdo todos. Si no, es muy difícil avanzar, ¿no?, en la reinstitucionalización. Pero también creo que es fundamental, como tú dices, un proyecto país donde el tema económico es clave, es fundamental, pero también la educación, la salud. Es decir,
todos esos factores tienen que entrar en la agenda de la oposición, repito, y yo entiendo aquí por oposición, no los partidos solamente, sino es ese conglomerado nacional que constituye la mayoría y que independientemente de que no se manifieste porque hay una abstención o lo que sea, sin embargo, está allí. Y los que están del otro lado también, que constituye un núcleo y muy importante también. Estamos hablando de 3 millones, 4 millones de personas que se han expresado. Entonces, ¿cómo lograr nosotros entender que para que Venezuela salga adelante, necesariamente tenemos que buscar ese entendimiento, ese diálogo, y hay que facilitarlo? Pero yo digo que hay que comenzar por el lado opositor. Por ejemplo, allá hay unos diputados en la Asamblea Nacional. ¿Qué van a hacer esos diputados? Cada uno por su lado, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto que van a manejar? Por ejemplo, yo propondría, por ejemplo, que se inicie una mesa de diálogo allí mismo para comenzar a plantearse cosas concretas. Porque aquí el problema no es el protagonismo, no son liderazgo. El pueblo venezolano ya está cansado de eso. Lo demuestran las encuestas, lo demuestra todo. Lo que quiere es poder vivir y sobrevivir, venir a Venezuela, a tener trabajo, como tú dices, satisfacer sus necesidades fundamentales, reconstruir la educación, las universidades, la salud que está en el suelo, poder realmente, digamos, que Venezuela sea un país de desarrollo sustentable y lograr que los derechos sociales que están consagrados en la Constitución realmente se puedan cumplir, que podamos aproximarnos a eso, que haya un salario real que realmente le permita a la gente vivir, ¿no? Que sea justo, pero para eso hay que producir también. Y eso significa un plan de desarrollo productivo, sustentable, que no se puede basar solamente en el petróleo. Tenemos que plantearnos el desarrollo de una economía posrentista, salir del extractivismo depredador que ha destruido nuestros ecosistemas para avanzar hacia una nueva economía. Todo eso tiene que ser parte de la agenda y tiene que ser lo que nos ocupe. Tenemos que salirnos de esa trampa. Y cuando venga alguien a agredirnos, alguien tratar de sancionarnos, todos tenemos que reaccionar en bloque. Así. Frente al tema del Esequibo, eso no puede ser motivo de diferencia. Todos estamos de acuerdo, los venezolanos, que el Esequibo históricamente es de Venezuela. Por lo tanto, tenemos que defenderlo los venezolanos, todos los venezolanos. Ese referéndum que se hizo, yo particularmente fui y voté y llamé a votar porque creo que independientemente de cualquier otra cosa, ese es un objetivo nacional. Bueno, ese tiene que ser la conducta de todos nosotros, los que estamos en la política y los que no estamos, en general, para avanzar hacia la reconstrucción del país. Vamos al corte, Gustavo. Ya estamos con todos ustedes discutiendo estos asuntos que parecieran intrascendentes, pero que son claves.